Hola. ¿Hola? ¿Se escucha, verdad? Sí. Bueno, pues me permito presentarles a Magdalena. Ella es especialista en danza barroca. Como nosotros estamos abordando en esta materia pues los periodos artísticos, y no quería dejar de lado a la danza, y vamos a empezar de hecho el barroco con la danza justamente. Entonces por eso le pedí de favor a Magdalena, que es una compañera de la maestría en investigación de la danza, que pudiera platicar con nosotros. Pues tienes el momento, Magdalena, para que platiques con los muchachos. Son alumnos del segundo semestre de la licenciatura en gestión y promoción de las artes. Ok, me parece muy bien. Muy bien. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Aló? A ver, dime, ¿quieres que te hable en general o tienen algún... Sí, pues que nos hables de manera general, y pues obviamente las características, cuáles han sido como las obras fundamentales que han como sustentado a la danza barroca, ¿no? Los personajes que influyeron en este género y pues todo lo que tú ya sabes. Ok, bueno, mira, me gustaría empezar aclarando que el término barroco en general no define algo muy claro. El barroco es un nombre además que nosotros hemos puesto posteriormente a todas estas cosas que ocurrieron entre los siglos XVII y XVIII, y en cada país ocurrió en momentos distintos y de manera distinta, ¿no? Cuando se habla de danza barroca, se habla de la danza que surgió en el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII en Francia. La danza barroca es un género, un arte surgido en Francia bajo el reinado de Luis XIV. Se llama el Rey Sol, era un gran bailarín, y de hecho se le conoce como el Rey Sol porque la primera vez que él se presentó en público fue bailando en el papel de Apolo, y con un vestuario todo dorado. Bueno, Apolo es el rey, es el dios del sol, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le conoció como el Rey Sol. Y Luis XIV realmente le dio un gran impulso a la danza. Él creó la Academia de la Danza, que fue la primera de las academias en Francia. Posteriormente se hizo la Academia de la Música, la Academia de la Lengua, la Academia de las Ciencias. La Academia de la Danza fue la primera que él fundó, en 1661. Y la danza barroca es un estilo, justamente lo que yo estoy investigando para la maestría que yo estoy llevando junto con el maestro Francisco. Mi tema de investigación es justamente el momento en el que surgió este estilo, porque antes de la danza barroca, en toda Europa se bailaba lo que conocemos como danzas renacentistas, danzas cortesanas renacentistas, que tenían un estilo muy más parecido a la danza popular, ¿no? Era una danza con bastante virtuosismo en algunos lugares, pero con características más bien de danza de tierra, ¿no? Danzas que se marcan abajo. El tiempo fuerte de la música se marca en el suelo. Y lo que tiene de particular la danza barroca es que empieza a marcarse la elevación del cuerpo. Eso cambia completamente el estilo. Pero bueno, esa es una cuestión ya mucho más específica acerca del estilo de la danza. Lo que les puedo decir acerca del desarrollo de la danza barroca es que esta danza surgió, como les digo, en Francia, se desarrolló y se extendió a casi toda Europa. Hay documentos de danza barroca en Inglaterra, en Italia, en España, en Alemania, en los países escandinavos, en Polonia, y se ve que fue un estilo que realmente causó sensación. Ahora, otro aspecto muy interesante es que desarrolló el primer sistema de notación dancística. Antes, a partir del siglo XV, en Europa, se empezó a escribir la danza. Tenemos documentos que nos permiten reconstruir la danza gracias a
a descripciones más o menos precisas, menos o más, pero en 1700 se publicó el primer sistema de notación de danza simbólico. Entonces, gracias a ese sistema de notación podemos reconstruir las danzas con bastante precisión. Y ese fue un esfuerzo justamente propiciado por Luis XIV, el rey, que cuando fundó la Academia de la Danza, una de las exigencias que él puso fue que se perfeccionara la técnica, la enseñanza, y que se desarrollara una manera de dejar registro, ¿no? Ahora, el asunto es que este sistema de notación, como les digo, fue publicado en 1700, pero sabemos que hubo danzas previas a eso, ¿no? Sabemos que desde mediados del siglo XVII ya se estaba bailando danza barroca. Lo que pasa es que las danzas que se bailaron antes de 1700 pues no están registradas. Sabemos los nombres de las danzas y sabemos en las danzas que se bailaron en la corte, sabemos quiénes las bailaron. Hay imágenes, hay bastantes grabados y dibujos de las representaciones, pero no están en las coreografías escritas. Las coreografías están escritas a partir de 1700. A ver, ¿qué otra cosa les puede interesar? ¿Tienen alguna pregunta, una duda, una curiosidad? La música específica con la que se baila es danza barroca. Sí. Eso es muy importante. La danza barroca tenía una relación, no es como en otros países, por ejemplo en España, que la danza estaba también muy desarrollada, no tenemos músicas correspondientes a cada danza. Entonces la danza barroca se sabe, cada danza tiene su música específica, cada danza estaba compuesta, estaba coreografiada sobre una música específica. Por eso la danza barroca tiene tanta, ¿cómo decirles? Tiene un vínculo estrecho estético con la música. Cada paso, el repertorio de pasos del barroco es bastante extenso, y entonces usaban los pasos para que coincidieran con los acentos, con las duraciones de las notas. Entonces hay una relación sumamente orgánica entre cada danza y la música que le sirve de soporte, ¿no? Entonces la música, por ejemplo, el músico de cabecera, digamos, de Luis XIV fue Lully, que era un italiano, Giovanni Battista Lully, que llegó a Francia muy jovencito, se cambió el nombre, se afrancesó su nombre, se puso Jean-Baptiste Lully, y era bailarín y era músico, y se hizo muy cercano al rey, y el rey lo hizo su músico oficial, digamos. Hay otros músicos importantes en la época, pero Lully era el principal. Tenemos registro también pues, de las obras. Ahora, una cosa importante que hay que saber es que la danza barroca no era un espectáculo en sí mismo, o sea, no había espectáculos de danza como hay ahora. La danza siempre estaba inserta en un espectáculo mayor. Lo que hizo Luis XIV y Lully fue géneros totales, ¿no? Había la ópera ballet, la comédie ballet, o sea, eran obras de teatro u obras de música, de ópera, en las cuales la danza estaba inserta como parte fundamental. Entonces, este también es un elemento bien importante porque nos da una visión de la danza como parte de un arte más grande y como algo orgánico. Entonces, la danza, por ejemplo, en una tragedia o en una comedia, hay personajes y después de cada escena de teatro, había una danza y no era una danza decorativa, sino que los bailarines representaban a los personajes que estaban en la obra de teatro, ¿no? Entonces era una especie de refuerzo y de ilustración de toda la trama teatral o dramática que servía para
digamos, para que el espectador tuviera más elementos para enriquecer a los personajes de la trama, ¿no? Ya en la danza, ya después, o sea, a partir del desarrollo de la danza barroca con Luis XIV y posteriormente, como empezó a haber mucho virtuosismo, o sea, la danza barroca sí es una técnica que se empezó a desarrollar mucho técnicamente, y entonces empezó a desarrollarse a nivel profesional. Ya no eran solo los cortesanos, porque al principio eran los cortesanos los que bailaban, el rey con su gente, ¿no? En su palacio. Como la danza se fue haciendo cada vez más virtuosa, tuvieron la necesidad de empezar a contratar bailarines profesionales para que pudieran hacer lo que pues, cualquier persona no podía hacer. Entonces se empezó a desarrollar profesionalmente la danza y se empezó a separar. Y en ese momento fue que nace la danza teatral. La danza como espectáculo, ya no en la corte, sino en los teatros. Entonces empezó a haber toda una serie de profesionales que se dedicaban a la danza y que le dieron el desarrollo que adquirió luego, ¿no? O sea, de hecho, la danza barroca es el antecesor del ballet. Todos los elementos básicos del ballet fueron inventados en el siglo XVI. O sea, las posiciones de los pies, una gran cantidad de pasos, el repertorio de pasos que se sigue bailando en el ballet, se llaman igual, no se ejecutan de la misma manera porque obviamente los pasos también han ido evolucionando, pero los nombres de los pasos vienen de esa época. A ver, ¿qué otra cosa les quería decir que se me está pasando? No sé, o si tienen alguna pregunta, háganmela, porque ahorita, a ver... sí. Bueno, ¿ya lo contaste? Sí. A ver. Sí, bueno, no, lo que le quería decir es que la técnica, bueno, esto en realidad ya se los mencioné, ¿no? Lo de las posiciones de los pies, o sea, todos los fundamentos de la técnica nacen en ese momento. A ver, dígame la pregunta, ¿qué pregunta tiene? Hola, mucho gusto, soy Jimena, y una de mis dudas fue que anteriormente había visto un repertorio entre música y baile entre el barroco y renacimiento, pero mi duda es que si en ese momento los hombres y las mujeres ya se bailaban juntos, porque tenía entendido que los tenían formados por hombres y mujeres y casi no tenían contacto. Y no eran pensadas para un público general, sino que eran bailes que se hacían en las fiestas, ¿no? Como ahora, o sea, tú haces una fiesta y de repente ponen música y la gente se pone a bailar. Era más o menos lo mismo desde el siglo XV, que es lo que tenemos registrado, ¿no? Entonces, obviamente las parejas bailaban y de hecho sabemos, por ejemplo, en el siglo XV, desde 1450, 40, que había maestros de danza que montaban coreografías para las parejas que iban a bailar en una determinada fiesta. Por ejemplo, iba a haber una boda o un evento importante, entonces los maestros que estaban contratados por los nobles montaban coreografías con los jóvenes, hombres y mujeres que iban a bailar. O sea, la danza de pareja sí ha existido desde que sabemos, desde el siglo XV. Antes del siglo XV las danzas eran más comunitarias, incluso entre los nobles, ¿no? Bailaban en círculo, por ejemplo, se agarraban todas de la mano y hacían círculos. En el siglo XV empieza la danza de pareja y había cierta diferencia, sí había contacto, pero solamente la mano, ¿no? Se agarraban de la mano, el hombre le dejaba la mano a la mujer y bailaban de la mano. A veces había, por ejemplo, un golpe de palma, ¿no? O sea, palma con palma, o se tomaban de un dedo, pero era un contacto mínimo. Salvo en una danza del siglo XVI que se llama la volta, en la cual el hombre levantaba a la mujer. O sea, era una danza que se consideraba de alguna manera obscena, porque el hombre tomaba a la mujer de la cintura con una mano y con la otra mano le buscaba la punta del corsé, que estaba más o menos a la altura del pubis, y la levantaba en el aire. Pero esa era una excepción, o sea, realmente era una excepción y además estaba un poco escandalosa, digamos. Lo normal era que las parejas se tomaran de la mano. Ahora, en términos teatrales, ya cuando había un público, las mujeres no podían bailar. En los espectáculos teatrales, donde había danza, bueno, también en el teatro,
las mujeres no podían actuar. Hasta el siglo XVII las mujeres estaban prohibidas de actuar. Obviamente lo hacían a veces disfrazadas, pero cuando hay personajes femeninos, casi siempre un hombre disfrazado de mujer. El primera mujer que bailó fue como en 1600, no tengo la fecha ahorita exacta, pero fue la primera vez que una mujer bailó en un teatro en París, públicamente. A partir de ahí ya empezaron las mujeres a poder bailar en público. Pero en las cortes, en los salones, las mujeres sí bailaban. Danzas de pareja, ¿no? Danzas de pareja había... En la danza barroca las formaciones son básicamente solo de hombre o solo de mujer, parejas de hombre-mujer, parejas de dos hombres o parejas de dos mujeres. O sea, la gran mayoría de las danzas de salón están coreografiadas para esa formación, ¿no? Solos o dúos. Y hay las danzas grupales, digamos, ¿no? Que bailaban varias parejas al mismo tiempo. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí. Buenos días, mi nombre es Ignacio y pues quería hacer una pregunta acerca de la danza barroca. Si en ese momento ya se practicaba la contradanza. Fue una moda, o sea, fue un furor que duró también como un siglo. Tiene características muy específicas. Bueno, ahorita por teléfono es muy difícil de explicar, pero también la estructura de la country dance ha ido variando desde ser danzas con una estructura muy precisa y cerrada. En el barroco, o sea, en el siglo XVII-XVIII, se volvió una danza progresiva, o sea, una danza para muchas parejas, o sea, para las parejas que quisieran participar, podían participar todas las que quisieran. Y era una danza que se repetía, o sea, era una estructura que se bailaba de dos en dos parejas, o sea, entre 4 personas, 2 parejas, las siguientes 2 parejas, las siguientes 2 parejas, bailaban lo mismo, pero las parejas iban cambiando de lugar, entonces todos terminaban bailando con todos. Esa es la estructura de la contradance progresiva. Y eso luego se volvió la contradanza, que en España también causó furor. Hay muchos libros en el siglo XVIII de contradanzas en España. Y eso también ya en el siglo XVIII se volvió cuadrilla, ¿no? La contradanza y la cuadrilla están emparentadas, tienen más o menos la misma forma. Y eso fue lo que llegó a América. O sea, América en el siglo XVIII llegaron todas estas contradanzas y cuadrillas que se siguieron bailando y que se siguen bailando hasta ahora en la danza tradicional, ¿no? Tiene su origen ahí. O sea, en toda América, yo creo, en Sudamérica también se bailan cuadrillas hasta ahora en las danzas tradicionales. No sé si contesté tu pregunta. ¿En qué momento cambia la danza, ya deja de ser del periodo del barroco? ¿Con qué...? A ver, no, repite porque no escuché bien. ¿Me puedes repetir? Sí, claro. ¿En qué momento se rompe o cambia ese género? ¿Qué fue el detonante de ese cambio? Mira, el detonante deben haber sido varios. Primero, cuando, o sea, Luis XIV nació en 1635, 38 por ahí, y murió en 1715. O sea, él reinó, o sea, y durante su reinado, la danza, como les he dicho, era muy importante. Él obligaba a todos sus cortesanos, a todos los nobles que lo rodeaban, a tomar clases de danza, porque todos los espectáculos que él organizaba en Palacio llevaban danza y todos tenían que poder bailar. De hecho, el rey tomó clases diarias de danza durante más de 20 años. Sabemos quién fue su maestro y todo. Pero cuando murió Luis XIV, ya la danza no tuvo el apoyo, no tuvo el mismo apoyo. El sucesor de Luis XIV, que fue Luis XV, era su bisnieto, porque se murieron todos los herederos directos, y la última fue una epidemia de sarampión, que se murió su nieto, que era el heredero, y su nuera, y el otro, o sea, el bisnieto, que tenía 3 o 4 años, fue el que sobrevivió cuando Luis XIV murió. Entonces, los que quedaron a cargo del gobierno mientras el niño crecía, ya no les importó la danza. Entonces, ya dejó de haber ese interés y esa exigencia. Entonces,
De hecho, sabemos que a partir de la muerte de Luis XIV, en la corte ya empezó a dejar de bailarse estas danzas que eran tan exquisitas y tan exigentes, y se quedaron bailando nada más contadas. Entonces, ahí fue el momento, yo creo, en que decayó en la corte, en la técnica esta. Pero afortunadamente ya se había desarrollado y ya se estaba bailando en los teatros, entonces no se perdió. Simplemente se siguió bailando a un nivel profesional y siguió evolucionando porque los bailarines y las bailarinas cada vez empezaron a desarrollar la técnica y la gente, el público, empezó a apreciar mucho el virtuosismo. Entonces empezó a evolucionar, pero ya empezó a evolucionar de otra manera. El estilo cambió y, como les digo, fue evolucionando hasta convertirse en ballet. Un siglo después se inventaron las puntas para las mujeres y empezó a haber movimientos mucho más grandes. Y la danza barroca, en parte debido obviamente al vestuario, a los zapatos, era una danza muy precisa, un trabajo de pies muy preciso, muy elaborado, pero todo muy chiquito, ¿no? No podía haber grandes saltos ni grandes elevaciones de las piernas por el vestuario, ¿no? Pero cuando ya se profesionalizó, empezaron las mujeres a ponerse vestidos más ligeros, se levantaron la altura de la falda para que les pudieran ver los pies, y empezó a haber todas estos desarrollos técnicos, digamos, ¿no? Los saltos, los giros, la elevación de las piernas. Entonces ya cambió el estilo, ya no era danza barroca, ya empezó a ser otra cosa, que evolucionó luego hasta lo que hoy conocemos como ballet. Es un desarrollo directo, eso sí. ¿Cuál es el tiempo o el ritmo que se utiliza para ejecutar la danza barroca? Mira, eso es una cosa que me había olvidado de comentar. En esta época, las danzas, la mayoría de las danzas, llevan el nombre del ritmo de la música que se baila. O sea, los ritmos de danza también son característicos del barroco, que luego se convirtieron en las partes de las suites de música. No sé si ustedes bueno, seguramente están estudiando también en la parte musical, pero en la música instrumental, en las suites, siempre hay ritmos, por ejemplo, la alemana, la couronne, el minueto, la zarabanda, y todos esos son ritmos de danza, solo que ya se convirtieron en instrumentales para ser escuchados y no bailados, pero tienen su origen en la danza. O sea, toda la danza barroca está apoyada en ciertos ritmos muy específicos que además tenían su manera de ser bailados, ¿no? O sea, los pasos de danza pues, se correspondían con estos ritmos musicales. Entonces hay desde lo más lento, que es la couronne, la zarabanda, que vendría a ser, ponte así, ¿digo yo? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? O más o menos esa sería la velocidad. Hasta lo más rápido, que sería, por ejemplo, el paspié, que sería, sí, más o menos esa velocidad. Y con todas las velocidades intermedias, ¿no? Por ejemplo, el minueto, que era la danza característica, digamos. El minueto es quizá la danza emblemática del barroco. El minueto, como en esa época no existía el metrónomo, ¿no? Entonces no sabemos exactamente la velocidad de la danza. Entonces tenemos rangos, o sea, un minueto no puede ser más lento que esto, ni puede ser más rápido que lo otro, porque a la hora de bailarlo ya no se podría. O sea, por eso es tan importante que los músicos sepan de danza, porque para poder tocar esas piezas tienen que saber cómo se bailaba, para saber la velocidad, para saber los acentos, para saber la tónica, ¿no? El estilo de ejecución de la música, porque eran piezas que estaban pensadas para bailarse. Entonces, por ejemplo, el minueto, si lo haces demasiado lento, se vuelve muy pesado por el tipo de paso que usan. Y si lo haces muy rápido, así se vuelve otro ritmo. Y obviamente, ¿no? Hay grupos de música que tocan las danzas más rápidas o más lentas, pero siempre por la misma característica de la danza, ¿no? Buenos días, mi nombre es Gerson y Hola. Sí. Sobre el tipo de instrumentos y compositores de ese tipo de danza. Ya, mira, los instrumentos, bueno, lo básico es el clavecín y la viola da gamba, que es
cello, digamos. La viola da gamba es el cello, pero es un tipo, digamos, cello. Entonces, el clavecín y la viola da gamba serían lo que ahora es el bajo en la música actual. La batería, el bajo, era el equivalente del clavecín y la viola da gamba. Eran las que marcaban el ritmo. Y aparte de eso había violín, el violín barroco, flautas, había percusiones, hay muchas piezas que llevan percusión, que son así muy marciales, ¿no? Mucha solemnidad, ¿no? Básicamente, bueno, hay flauta, hay todo tipo de flautas y los antecesores, por ejemplo, del oboe, de las trompetas, había muchos instrumentos de viento, pero también de la ocasión, ¿no? Si eran piezas que se hacían al aire libre, por ejemplo, usaban más vientos, ¿no? Más metales, y si se hacían dentro de un salón, pues usaban el clavecín, violín, ¿no? Instrumentos más menos toneros, ¿no? Aunque el violín también suena bastante, pero dependía del espacio y de la ocasión, ¿no? Y de compositores, pues, como les digo, Lully es quizás el más importante. Era el oficial, digamos, el compositor oficial, pero tenemos otros, por Cantra, por ejemplo, está Marque, otro San Colón, y luego, después de, ya hacia el final, hacia principios del siglo XVIII, está Rameau, Jean-Philippe Rameau, que fue el otro gran compositor de ópera francesa, en la cual también había danza todavía. Porque luego, la danza ya empieza a desaparecer de la ópera, ¿no? O sea, por ejemplo, en Italia no metían danza en la ópera. Y de hecho eso fue un motivo de polémica en el siglo XVII. Hubo la famosa, le llamaron la querella de los bufones, porque llegaban las compañías italianas a París, porque había giras, ¿no? Había compañías que viajaban, que se presentaban en toda Europa. Entonces llegaron los italianos a París, y en Francia la costumbre era que hubiera danza en todas las óperas, y los italianos no ponían danza. Entonces hubo ahí ya sabes, se peleaban por cosas. Entonces la ópera francesa luego ya dejó, o sea, triunfó la italiana, a nivel europeo ya la ópera italiana fue la que tuvo al final una aceptación, ¿no? Entonces ahí fue donde ya la ópera se hizo sin danza, o eventualmente pues ponían por ahí una danza en una fiesta, o sea, una cosa incidental, digamos, pero ya no con la importancia y el protagonismo que tenía la ópera. En la ópera francesa sí había danzas, muchas danzas, y siempre las danzas tomaban. Eso desapareció, eso no se volvió francés. O sea, hasta Rameau fue el último que hizo la gran ópera francesa con todas estas características, ¿no? Bueno, pues ya no tengo otra pregunta. Y ya. ¿Tienes alguna otra cosa que contarme? Bueno, mira, desgraciadamente, pues por teléfono, a mí me encantaría estar con ustedes porque hay cosas pues que sí sería bonito mostrarles algunos pasos o mostrarles imágenes. A veces, bueno, los chicos que están acostumbrados pues al internet y esto, en internet hay bastantes cosas. El problema siempre del internet es que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y si no tienes digamos, la información previa, no sabes realmente si lo que estás viendo está bien o no. Entonces es bien difícil recomendar algo. Yo ahorita la verdad que como yo no soy muy de internet, pero bueno, me encantaría pues estar ahí frente a ustedes para poder más bien mostrarles cosas o ponerles a escuchar algo de música, pero bueno, en todo caso busquen, sí, ojalá. En todo caso, la música, pues, si pueden encontrar cosas de Lully, eso sí, cosas de Lully, de Rameau, para que vean y oigan, ¿no? Porque la música es muy importante y te da mucho del estilo, ¿no? De cómo era, no solamente el estilo de danza, sino todo el estilo de movimiento, ¿no?
cómo eran las relaciones. Es que la danza es una expresión de todo un contexto cultural, ¿no? Entonces la danza también era la expresión más sofisticada de toda una manera de mover, la manera de relacionarse entre las personas, la manera de gestos, con brazos. Por ejemplo, en esta época había un gran aprecio por todas las líneas curvas, ¿no? Los gestos nunca eran rectos ni bruscos, sino los brazos se movían de manera circular y suave, ¿no? O sea, es toda una manera de corporal también, ¿no? Y obviamente el vestido ayudaba nosotros ahora estamos acostumbrados a que la ropa tiene que ser cómoda, ¿no? Pero en esa época la comodidad no era una prioridad. La prioridad era la belleza y estar, que es totalmente otro estilo de vida, ¿no? Y claro, es difícil entenderlo desde nuestros días, desde nuestra posición, pero hay que hacer un esfuerzo para ponerse en la piel de la gente que vivió hace 300 o 400 años, ¿no? Pues bien, te agradecemos bastante, Magdalena, por el tiempo, por la charla. En verdad que espero que pronto podamos traerte para que puedas darnos una capacitación a todos aquí. Bueno, ya nos veremos pronto allá en la misma. Nos vemos pronto y felicidades, chicos. Sigan estudiando. Bueno, hasta luego. Que estés muy bien, un abrazo. Gracias.